Gracias por continuar con nosotros aquí en 21 Noticias. En el Día Mundial del Donante de Sangre, le informamos que en la Ciudad de México al respecto existen 4 bancos de sangre atendidos por los servicios de salud del gobierno local. Estos se ubican en las siguientes demarcaciones: en la Delegación Benito Juárez, el Hospital General de Joco; al oriente de la ciudad, en el Hospital General Regional Iztapalapa, Dr. Juan Ramón de la Fuente. También en la Delegación Miguel Hidalgo hay un banco de sangre en el Hospital General Dr. Rubén Leñero, y en la Delegación Venustiano Carranza está en el Hospital General Balbuena. Además, existen bancos de sangre en hospitales de los servicios de salud del IMSS, del ISSSTE, así como también en algunos hospitales privados. Y de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cerca de la mitad de los 112.5 millones de unidades de sangre que se extraen en el mundo se donan en los países de altos ingresos, donde vive el 19% de la población del planeta. Es por ello la importancia de hacer conciencia sobre esta práctica que puede salvar millones de vidas. Y para conocer más sobre este tema, recibimos el día de hoy aquí en 21 Noticias al doctor Antonio Salas Ramírez. Él es jefe del Banco de Sangre del Centro Médico ABC Campus Santa Fe. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en la que conmemoramos el Día Mundial del Donador de Sangre. ¿Por qué es importante este día, doctor? Háblenos sobre la donación de sangre. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es importante este día porque hay que sensibilizar a las personas, a la población en general, de que hay que donar un poco de sangre para toda la población que lo requiere por múltiples enfermedades que tienen y traumatismos que llegan a requerir unidades de sangre. Muy bien. Doctor, este año el lema de la Organización Mundial de la Salud con respecto al Día Mundial del Donador de Sangre, pues es dona y dona más y después vuelve a donar. Prácticamente este es el mensaje. ¿Cuántas veces puede donar una persona sangre en un año? ¿Quiénes son sujetos a donar sangre? Bueno, el número de donaciones puede ser muy variable. Cuando una persona, un hombre quiere donar sangre, puede donar hasta 3 veces al año, incluso 4 en un momento dado. Y una mujer se recomienda que done no más allá de 2 veces al año. Sin embargo, si va a donar plaquetas, puede donar incluso hasta 10 veces puede llegar a donar. No hay ningún problema sin que esto genere un riesgo para su salud. Esto debido a que todos los donantes, antes de poder realizar su donación propiamente dicho, se les hacen una serie de estudios predonación y una valoración médica integral para garantizar que el estado de salud de ellos antes y después de la donación sea óptimo, y por supuesto la persona o el paciente que recibe esa sangre o esos hemocomponentes no va a tener ningún problema también. Muy bien, habla usted sobre donación también de plaquetas que vienen en la sangre. Por ejemplo, para donar sangre, una persona que necesita recibirla, necesita un donador del mismo tipo de sangre. En el caso de las plaquetas, ¿también es así? No. Generalmente cuando una persona requiere una donación de plaquetas, cualquier grupo sanguíneo puede ser suficiente, ya que las plaquetas generalmente pueden ser sometidas a un proceso de desplasmatizado. Es decir, se le quita el plasma y se dejan solamente las células, es decir, los fragmentos celulares que son las plaquetas, y de esta manera pueden ser transfundidas a un paciente. Doctor, ¿existe en México una cultura de la donación de sangre? Hay muy poca cultura de donación. En realidad, como bien decían los datos que ustedes mostraron hace unos minutos, más o menos en México estamos entre el 3 y el 5% de la donación altruista en México. La gran mayoría de esa donación es familiar o bien de reposición. Sin embargo, el Centro Médico ABC y muchas instituciones hemos estado cambiando esa cultura de donación, tratando de invertir poco a poco esa tendencia al grado de que el año pasado llegamos al 10%, por lo menos en nuestra institución, tratando de fomentar la donación altruista en la población en general. Muy bien, doctor. ¿Qué acciones precisamente se toman y cuáles faltan por tomarse para crear esta cultura de donar sangre en la totalidad de la población? La acción más importante es la información. Cuando un donante se encuentra debidamente informado en cuanto a los riesgos y sobre todo a los beneficios que tiene al realizar una donación, la persona tiene elementos en los cuales puede, le permiten tomar una decisión adecuada para poder solidarizarse. Es decir, cuando él sabe que, por ejemplo, que todos los donantes llevan una valoración antes
y después de esa donación, y sobre todo conoce los beneficios, es decir, esas unidades de sangre, a dónde van a ser destinadas. Eso le permite tomar una decisión y en México, que somos un país donde somos solidarios por naturaleza, le permite tomar esa decisión y donar sangre. Pues todos ganamos, doctor. Hay un análisis de sangre para la persona que dona y hay sangre para la persona que lo necesita. Doctor, y hablábamos hace unos momentos sobre que se ha desmitificado quién puede y quién no puede ser donador de sangre. Personas con tatuajes ya lo pueden ser perfectamente. Háblenos un poco sobre estos mitos que se han venido eliminando. Claro, te voy a poner como antecedente la norma oficial mexicana 253, la cual rige todos los bancos de sangre. Bueno, en esa norma oficial, que es aplicable tanto a instituciones públicas como privadas, se menciona que, por ejemplo, las personas que tienen o se realizan un tatuaje y tienen más de 12 meses o bien se realizaron una acupuntura, una endoscopía, después de un cierto periodo ya pueden donar sin que esto represente un riesgo para la persona que va a recibir esa sangre. ¿Y por qué estas medidas? Bueno, todo está en función de los agentes infecciosos y principalmente hablo de la hepatitis C. Este virus llega a tardar hasta 12 meses en dar positiva una prueba que en un momento dado no podría detectarse en un banco de sangre. Por lo tanto, cuando una persona se realiza un tatuaje, aún en condiciones, digamos, dudosas, por decir algo, y fue contagiado, después de 12 meses ya se pueden tener pruebas reales, seguras y confiables en los cuales se puede descartar que ese donante tenga algún factor de riesgo, como haber adquirido una infección, tal como la hepatitis C u otras, que pueda afectar a un paciente. Pues muchas gracias, doctor, por esta valiosa información que nos ayuda a crear pues una cultura de la donación de sangre. Doctor Salas, bienvenido, le agradecemos.